Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana se hablará de las historias de dos mujeres, una gallega que, habiendo nacido en la penuria, a orillas del río Ulla, conoció el éxito y la ambición, pero también la soledad y la incapacidad de amar. Y a una hermosa mujer que con su delicada belleza e inteligencia encandiló a un rey, convirtiéndola en una verdadera reina. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, la bella Otero, la trágica vida del icono de la Belle Époque y la cortesana francesa Madame de Pompadour. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias nació en Valga, un municipio de la provincia de Pontevedra, a orillas del río Ulla, en Galicia, el 4 de noviembre de 1868. Era hija de Carmen Otero Iglesias, madre soltera y muy pobre. Tuvo 4 hermanos, llamados Gumersindo, Valentín, Adolfo y Francisco. Dicen que podía ser la hija del cura local, y ninguno de sus hermanos tenía padre reconocido. En sus memorias, ella decía que su padre era un militar aristócrata griego y su madre una famosa bailarina gitana. Casi no fue al colegio y solo conocía la pobreza y la penuria. Cuando tenía tan solo 10 años, abusó de ella el zapatero del pueblo, Venancio Romero, al que apodaban Conainas. La dejó en el lado de un camino a las afueras de la aldea, desangrándose y con la pelvis rota. El ataque fue tan despiadado y salvaje que la tuvieron que llevar urgentemente al Hospital de Santiago. A causa de ello quedó estéril y al cabo del tiempo, con 12 años, se fue de su casa y abandonó el pueblo, ya que sus propios vecinos la despreciaban y la rechazaban. A partir de ese momento, se hizo llamar por su segundo nombre, olvidándose del primero. Carolina comenzó a trabajar para una compañía portuguesa de cómicos ambulantes. También cuentan de ella que se marchó con un novio suyo llamado Paco, que luego la abandonó a su suerte. Y otra versión cuenta que se escapó de un convento de monjas que se dedicaban a recoger mujeres en su situación, y que se unió al mundo del espectáculo al conocer, mientras fregaba un portal, a un marionetista, que utilizaba títeres y marionetas en sus representaciones. Más tarde, trabajó de criada y de bailarina en varios locales para ganarse la vida. En Barcelona, conoció en 1888 a Ernest Jurgens, un empresario estadounidense que la ayudó a promocionarse por Francia como bailarina y la llevó a Marsella, una ciudad portuaria del sur de Francia. Se convirtió en su protector y juntos inventaron un pasado para Carolina. Decían que era natural de Cádiz, que con 12 años se había casado con un noble italiano y que había renunciado a todo por amor al arte. Un diario londinense dijo de ella: «Es una condesa, pero algunas personas dicen que esta asombrosa joven española se llama a sí misma simplemente Otero», y dejó su título a un lado. Por lo que todo el mundo creyó su versión. Llegó a ser una bailarina muy conocida en toda Francia, promocionando sobre todo su origen español, tan exótico allí en ese momento. Consiguió fama internacional, realizando giras como actriz y bailarina exótica. Visitó Nueva York, Cuba, Argentina y Rusia, y actuó muchos años en París, en el Folies Bergère y en el Cirque du, donde era la gran estrella,
y una de las primeras artistas españolas conocidas mundialmente. La Bella Otero era una buena actriz y cantante, pero no era una bailarina profesional. Sus bailes eran mezclas de estilos, danzas exóticas, flamenco y fandangos. Sus bailes eran sensuales y era más intuitiva que técnica, lo suplía a base de picardía. La consideraron la mayor belleza de la Belle Époque. Cuando ya estaba más que promocionada y era bien conocida, abandonó a Ernest Jürgens, que tiempo después se quitó la vida en una pensión barata, arruinado totalmente. Se la llegó a apodar la Sirena de los Suicidios, ya que dicen que fue la causa de que otros 6 hombres más se quitaran la vida. La Bella Otero dijo en su momento: «He sido esclava de mis pasiones, no de los hombres». Pues tras la violación en su infancia, estaba privada del placer físico y emocional, tan solo se dejó querer. Los hombres le donaban fortunas y la cubrían de joyas, solo por pasar un rato con ella. Tuvo grandes éxitos, pero le ayudó enormemente el prostituirse, convirtiéndose en amante de hombres poderosos, algo que en esa época era muy común, que las artistas para elevar sus ingresos se convirtieran en cortesanas, y los hombres que podían costear a este tipo de mujeres también conseguían prestigio por poder pagarlas, ya que cobraban mucho dinero. La Bella Otero fue de las más cotizadas y famosas de la sociedad alta parisina, y fue amante de poderosos hombres, como duques, políticos y hasta 6 monarcas. Además, fue musa para escritores y pintores. De hecho, las cúpulas del Hotel Intercontinental Carlton de Cannes están inspiradas en sus techos, pues lo diseñó el arquitecto Charles Galmas, que estaba muy enamorado de ella. Consiguió una gran fortuna, pero la fue gastando toda en los casinos de Niza y Montecarlo, ya que padecía de ludopatía. No podía resistir el impulso de jugar apostando dinero en la ruleta del casino. Solo disfrutaba de 2 placeres. El uno era ganar y el otro perder. En el año 1910 se retiró de los escenarios y se fue a vivir a Niza, quedando totalmente sola ya que nunca se casó y arruinada, viviendo de una pensión que le daba el casino de Montecarlo, por agradecimiento de la cantidad de dinero que se dejó allí. El 10 de abril de 1965, con 96 años, falleció en una pensión de Niza de un infarto fulminante, rodeada de recortes de periódico que le recordarían su pasado. El único entretenimiento que disfrutó los últimos años de su vida fue darles de comer a las palomas. A su entierro tan solo acudieron para despedirla el gerente del casino de Montecarlo y varios croupiers. Juana Antonieta Poisson nació el 29 de diciembre de 1721 en París, Reino de Francia. Su madre era Magdalena de la Motte y su padre Francisco Poisson, que tuvo que huir de la justicia durante la hambruna de 1725 por fraude a la hacienda pública. Él ingresó a su hija en un convento muy conocido por educar a las chicas de la burguesía, en el año 1727, el de las Ursulinas en Poissy, una población francesa en la región de Isla de Francia. Cuando la niña tenía 9 años, en enero de 1730, su madre se la llevó a París, siendo ella la pareja de Carlos Francisco Paul Lenormand de Tournem, marqués, financiero y alto funcionario francés, quien la crió con la más selecta educación, con profesores de canto, danza, equitación y textos clásicos. A partir de los 15 años empezó a ir con su madre a importantes salones de París, donde tuvo infinidad de pretendientes, y conoció a una amiga de su madre,
Madame de Tansat, que tenía un salón literario, y allí aprendió el arte de conversar, entre otras virtudes, convirtiéndose Madame de Tansat en su madrina. Su madre y su tutor, Carlos Francisco, la casaron el 9 de marzo de 1741, con 20 años, con el sobrino de él, Carlos Guillermo Lenormand de Chillol, un financiero francés proveniente de familia de altos funcionarios, el cual se enamoró perdidamente de ella, ya que era una mujer hermosa, además de muy alegre. Se fueron a vivir a un castillo en Étiole, una población francesa en la región Isla de Francia, en el departamento de Essonne, que les cedió su tío. Allí ella trataba de relacionarse con todo tipo de amistades influyentes, además de querer estar informada de todo lo relacionado con la corte y con el rey Luis XV. A finales de ese año nació su primer hijo, Guillermo Carlos, que falleció prematuramente, y en 1744, con 23 años, tuvo a su hija Alejandrina. Al año siguiente, la duquesa de Châteauroux, María Ana de Mainel, la amante favorita del rey con la que llevaba 2 años, aunque antes ya lo habían sido 2 de sus hermanas, falleció repentinamente con 27 años de edad. Se cree que por envenenamiento, y el rey se consoló con la hermana, llamada Diana Adelaida. Juana Antonieta Poisson se ofreció para seducir al rey, y con 24 años, en febrero de 1745, la invitaron al Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, a un baile real de máscaras, por la boda del hijo del rey. Tanto el rey como los miembros de la corte iban disfrazados de tejos, y Juana Antonieta de Diana la Cazadora, la diosa virgen de la caza, protectora de la naturaleza y la luna. Allí empezó a hablar con ella y se enamoró, presentándola oficialmente el 14 de septiembre en la corte de Versalles, por la princesa de Conti, siendo su favorita oficial. Poco después, el rey la acomodó en el palacio, la separó de su marido y le dio el título de marquesa, concediéndole el dominio de Pompadour, una población de Francia en la región de Lemosín. Y más tarde le dio el título de duquesa, con el dominio del palacio de Ménage, y con derecho a sentarse frente a la reina en el escabel, un tipo de silla de madera de la Edad Media. Pero ella siguió utilizando la categoría de marquesa y nunca utilizó el escabel. Intimó con el rey durante 6 años y en 1751 dejó de hacerlo, pero no perdió su favoritismo hacia ella, siendo su amiga y consejera hasta que falleció. En esos 20 años, Madame de Pompadour planificaba y organizaba los informes del rey y sus ministros. Se llevaba muy bien con la reina y lo animaba a él a que se relacionara con chicas muy jóvenes y las más bonitas, para seguir conservando ella su categoría de favorita. Apoyó las carreras de un cardenal y un duque. Aconsejó al rey en las alianzas entre Prusia y Austria, llevándolo a la Guerra de los 7 Años, por el control sobre Silesia, una región de Europa Central, que está casi entera en Polonia, con pequeñas partes en la República Checa y Alemania. Creció su influencia política e incluso la criticaban por su ascenso social, llamándola en los folletos poisonnade, venenos, llegando a conseguir del rey favores y títulos para su hermano, Abel Francisco Poisson, que sirvió como director de los edificios del rey y convirtiéndolo en marqués. Con su ex esposo, el financiero francés Carlos Guillermo Lenormand de Chillol, tuvo a su hija, Alejandrina, a la que educó como una princesa real, y la quiso casar con uno de los hijos ilegítimos del rey Luis XV, pero al negarse la prometió con el hijo del duque de Chaulnes, el duque de Piquigny.
La niña fue educada donde lo eran las hijas de la alta nobleza, en el convento de la Asunción, pero falleció a los 9 años de edad de una peritonitis, una infección del peritoneo, la membrana que recubre el abdomen por dentro, algo que la marquesa nunca pudo superar, y no volvió a tener hijos, aunque sufrió 2 abortos del rey. Su ex esposo se fue a vivir con su amante, una bailarina, con la que se casó al fallecer ella. A la marquesa de Pompadour le encantaban las letras y las artes. De hecho, fomentó el proyecto de la Encyclopédie de Diderot, una enciclopedia editada en Francia por Denis Diderot, escritor y filósofo, y Jean Legun de Lumberg, matemático y filósofo, conocida como la Enciclopedia de Diderot y de Lumberg. También apoyó a François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, historiador, escritor, filósofo y abogado francés, al que le permitió conseguir un puesto de historiador en el año 1745, y 2 años más tarde una plaza en la Academia Francesa con el asiento número 33. También dio trabajo a pintores como François Boucher, un pintor francés de estilo galante de la época rococó, a escultores y artesanos de porcelana de Sèvres, fundada por ella, en esa ciudad francesa, en el departamento de Altos del Sena. En la corte organizaba espectáculos distintos y sabía bailar, tocar el laúd y grabar. Era una apasionada de la construcción de jardines, edificios y miradores que demostraran y destacaran su fortuna. Poseía palacios y castillos. Supervisaba planos y construcción de monumentos, como la Plaza de la Concordia, en el comienzo de la Avenida de los Campos Elíseos, en París, siendo la segunda más grande de Francia, y el pequeño Trianon, un pequeño palacio rodeado de jardines de varios estilos. Pero no pudo ver finalizado el trabajo, ya que falleció antes, y la nueva favorita del rey, Madame du Barry, fue quien lo inauguró junto al monarca. Ella compuso la canción infantil tan popular, Nous n'irons plus au bois, ya no iremos al bosque. Y en la corte puso de moda óperas con muchos cambios, jardines y palacios, ya que adoraba a los artistas y le gustaba mezclar versos, diálogos, música y decorados. Según la leyenda, dicen que tenía pasión por la sopa de trufas y apio, bañados en chocolate blanco, y también impulsó el consumo del champán, del que decía aumentaba su belleza. Cuentan que la forma de la primera copa de champán la modelaron basándose en el pecho de la marquesa. Madame de Pompadour organizaba muchos eventos para el rey y tuvo una vida muy atareada y con mucha ocupación. Falleció joven, con 42 años, en Versalles, que fue todo un privilegio, pues estaba prohibido que un cortesano falleciera donde residían el rey y su corte, por una neumonía, el 15 de abril de 1764, habiendo vivido 20 años en la corte. Ella se quejaba mucho del frío y del húmedo aire de los grandes apartamentos, los cuales eran imposibles de calentar. La noche antes de fallecer, el párroco confesó a la marquesa, dándole la extremaunción, y pensando que estaba dormida, el cura se fue, por lo que ella le dijo: «Un momento más, padre, nos iremos juntos». Llevaron a Madame de Pompadour en camilla a su hotel de Reservoir, y en su habitación la velaron 2 días y 2 noches. Enterraron a Juana Antonieta en la capilla del convento de los Capuchinos, en París, junto a su madre y su hija. Y en su testamento dejó parte de sus residencias al rey, legó pensiones de por vida a sus amigos y sirvientes, y el resto, como un castillo, se lo dejó a su hermano. Luis XV, al ver salir el ataúd de su amante bajo la lluvia, comentó cínicamente: «La marquise n'aura pas buto pour son voyage».
La marquesa no tendrá buen tiempo para su viaje. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.